entrar de lleno al tema en específico que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Igual creo que ya tienes la compañeros, perdón. Sí, le notifiqué a Juan Carlos. Ana, creo que no la tengo en el grupo. Le quise escribir aquí por Teams, pero no me apareció. ¿Tú tienes el número de ella? Gerardo. No lo tengo, licenciado. Bueno, entonces, igual, ¿verdad? Para que los demás compañeros que no se han conectado aún. Vamos a... Esto ya lo realizamos. Y nos vamos a ir directo. Bueno, ya sabes que puedes levantar la mano en el momento que lo necesites. Cualquier consulta, duda, la podemos contestar al final o dependiendo cómo vayamos con el tiempo, porque ahora sí era bastante contenido teórico, eran 3 documentos, un documento para cada tipo de desarrollo y vamos a hablar sobre el desarrollo físico, cognitivo y psicosocial, que todo esto está tomado más bien del libro de Diane Papalia del 2011, ¿verdad? En donde ella hablaba sobre la psicología del desarrollo de la infancia y de la adolescencia. Personalmente, yo tuve ese libro y es súper, pero súper grueso, mucha información. No solamente vamos a hablar de cambio físico, sino que vamos a hablar un poquito de las partes del cerebro y de la sociedad en sí. Se me pasó. Con propósito de estudio, ¿verdad? Los científicos del desarrollo distinguen los 3 tipos de dominios, los que ya habíamos mencionado. El desarrollo físico, el desarrollo cognitivo y el desarrollo psicosocial. Sin embargo, en realidad, ¿verdad? Estos dominios están todos interrelacionados, por lo que ya habíamos hablado, que somos seres biopsicosociales. El crecimiento del cuerpo y también del cerebro, no solamente cambiamos a nivel físico en cuanto a nuestro cuerpo, sino que nuestro cerebro también comienza una transformación, no solamente en área química, ¿verdad? Por las neuronas, sino por los procesos de pensamiento que comenzamos a tener todas y todos. El desarrollo de las capacidades sensoriales, ¿verdad? Como por ejemplo la parte de la observación, el comportamiento y lo que realizamos, ¿verdad? Las habilidades motoras, manos, pies, todo lo que tenga que ver con aspectos de extremidades o con el cuerpo como tal, ¿verdad? Y la salud también forman parte del desarrollo físico e incluyen otros aspectos del desarrollo. Vamos bien hasta el momento, ¿verdad? No se me ha trabado nada hoy. No, vamos muy bien, gracias. Perfecto. Esto era como la introducción de todo el primer documento que ya estaba ahí. Gracias. Durante la pubertad, los cambios fisiológicos y los cambios hormonales, aquí dice, ¿verdad? Sustanciales, porque son a base de sustancias, a base de neurotransmisores, entre otros aspectos. Aquí también vamos a aprender un poquito de la química del cerebro, nos vamos a volver un poquito médicos y neurólogos para poder realizar eso, ¿verdad? Para poder conocer estos términos y a qué se debe. El cambio y la estabilidad en las capacidades mentales, como ya lo mencionábamos, ¿verdad? Como el aprendizaje, la memoria, el lenguaje, el pensamiento, el razonamiento moral y la creatividad constituyen el desarrollo cognitivo, que es el primer desarrollo del cual vamos a estar abordando. Como ya decía, toda la parte del proceso del pensamiento en base a las actividades, en base a la experiencia, entre otros aspectos que tienen que ver también el lenguaje. Una consulta aquí para ti, ¿qué es primero, el lenguaje o pensamiento? Creo que el pensamiento. ¿Seguro? Según creo, sí. Cuando nosotros íbamos a la universidad hace mucho tiempo, nos hicieron esta pregunta y nos tocó hacer una investigación acerca de esto.
Y para los demás, ¿verdad?, que nos van a escuchar en esta grabación o los que se nos van a unir, es importante decirles que primero es el lenguaje, porque mediante el lenguaje nosotros vamos adaptándonos o vamos adquiriendo palabras que luego se van convirtiendo en esquemas mentales para luego convertirse en pensamientos. Porque un niño por sí solo no piensa, ¿verdad? No hay alguna investigación que lo diga. Por el contrario, el lenguaje es el que va de la mano, ¿verdad? Con la práctica en ese sentido, ir formando estos pequeños esquemas mentales para luego formar un pensamiento. Entonces, es primero el lenguaje y luego el pensamiento. Eso a la bolsa. Sí, Gerardo. Pero ¿y qué con aquellos tal vez, aquellas que ya vienen naturales, como estamos hablando aquel día? Eh, tipo como cosas que nosotros actuamos ya por Instinto, naturalidad, por pues, pulsión. ajá, por instinto, correcto. Sí, Esto es. pues ya vienen prácticamente, entonces, ¿qué hay con esto? ¿No se pueden considerar así? Sí, acuérdate que cuando mencionamos que es un instinto o una pulsión, como lo decía Freud en ese sentido, es natural, como tú lo dices, es de manera automática. Eso tiene que ver con el aprendizaje, no tiene que ver directamente con el pensamiento, porque aquí hablamos pensamiento como la manera, ¿verdad?, de formar, como ya lo decía, esos esquemas mentales para poder conocer qué es un concepto, para poder conocer cuál es un término, entre otras cosas. Ya pensamiento y memoria, que ya van bien de la mano, lo constituye un poco más lo que tiene que ver el lenguaje. Porque nosotros podemos decir, sí, para nosotros es el pensamiento, porque como ya hablamos, ya sabemos que el pensamiento en este sentido, porque aquí lo estamos hablando no desde ahorita, sino desde que el niño o niña se va adaptando, ahí es donde comienza el desarrollo cognitivo. Entonces, el niño, para que él sepa o tenga en su esquema mental un concepto de que eso no se debe hacer, ¿verdad?, que él no lo piensa, sino que alguien le tiene que decir no. Y para que le diga no, tiene que saber qué significa el no. Y lo decimos por medio del lenguaje. Y el lenguaje no solamente son las palabras, sino que está el lenguaje corporal, los gestos, entre otras cosas. Y luego él va armando su propio concepto y ya lo liga al pensamiento y a la memoria. No sé si queda claro. Sí, sí, queda bastante claro. Entonces primero va el lenguaje y luego el pensamiento. Solo que todos pensamos que primero va el pensamiento porque lo vemos desde nuestra perspectiva ya de adultos, ¿verdad? Ya de todo lo que hemos Entonces vivido. quiere decir que yo la misma respuesta que yo he dado. Sí, sí, podría que sí, básicamente que Cuando le sí. preguntaron. Ajá. Vaya, Sí, no, es que vaya, entonces aquí prácticamente entra aquello de la asimilación y la acomodación, exacto, como para exacto. empezar a interiorizar, pero si no puede interiorizar algo, si no entiende cómo entender el concepto, como se mencionaba, de qué o quién le ha dado, pues sí, entonces de ahí viene todo eso para poder decir que puede surgir un pensamiento. Exacto, para poder construir el pensamiento. Pero necesitamos el lenguaje, que es lo ideal. Por eso es que después de que los niños comienzan en las etapas, ¿verdad? Es porque alguien más se lo está mencionando, alguien más se lo está diciendo, alguien más le está refiriendo que eso lo puede hacer. Puede ser que el niño no hable, pero el lenguaje le está ayudando a que luego cree, este tipo de esquemas mentales de lo que debe o no debe hacer, o lo que es o lo que no es. Entonces, no solo a partir del lenguaje individual, sino que lo que las demás personas nos están diciendo por medio del lenguaje, que hace que nosotros creemos estos pensamientos. Creo que ahora sí quedó más claro. Entonces, los avances cognitivos se relacionan con el crecimiento físico, ¿verdad? También tiene que ver, no solamente nos crecen ciertas partes del cuerpo, sino que el cerebro también, y ya lo vamos a ver un poco más adelante. La capacidad para hablar también depende del desarrollo físico de la boca
y el cerebro, lo que ya estábamos mencionando, ¿verdad? El cambio de la estabilidad en personalidad, las emociones, las relaciones sociales, constituyen el desarrollo psicosocial y este puede afectar el funcionamiento cognitivo como el físico también. Por otro lado, las capacidades físicas y cognitivas afectan el desarrollo psicosocial al contribuir a la autoestima, la personalidad, entre otros aspectos que tienen que ver para poder tener la parte de la aceptación social, ¿verdad? Entonces están muy relacionadas. Vamos a hablar ya, esa era como una pequeña introducción, ¿verdad? Pero ahora vamos a adentrarnos un poco más en el desarrollo físico en la adolescencia, que es una transición del desarrollo que todos y todas pasamos en la vida, en todos los momentos de la vida, ¿verdad? En todas las personas en algún momento de la vida, pues pasamos por esta etapa. Algunos puede ser tardía, algunos puede ser precoz, y los niños de ahora, ¿verdad? Que ellos ya básicamente podemos decirle que ya están como con todos los poderes, ¿verdad? Vienen revolucionarios, como dicen. Un cambio físico importante es el inicio de la famosa pubertad. Hace tiempo pasamos por ahí, ¿verdad, Gerardo? Ay, no, ni lo menciono. Proceso que conduce a la madurez sexual y a la fertilidad, o sea, a la capacidad para poder reproducirnos. Este es el aspecto más importante, ¿verdad?, de la pubertad, en donde no solamente físicamente, sino que social, a nivel de sociedad o social, pues comienzan los prejuicios, las cuestiones de género, entre otros aspectos que tienen mucho que ver en el desarrollo psicosocial, ¿verdad? Porque todo está relacionado. Me gustaría que Ana se conectara. Voy a colocar un mensajito en el grupo, Gerardo. Solo me permites un momento. Está bien. Pero no hago nada porque no tengo el número. Ya lo recordé. Bueno, por tradición, se pensaba que la adolescencia y la pubertad, ¿verdad?, comenzaban al mismo tiempo, cerca de los 13 años. Pero como analizaremos después, ahora los médicos de algunas sociedades occidentales, podemos decir, ¿verdad?, del mayor mundo, del mejor mundo, encuentran cambios asociados con la pubertad antes de los 10 años. O sea que ya vienen con ese chip, esos chicos, de que deben madurar antes, ¿verdad? En esta teoría se define la adolescencia como el periodo, ¿verdad?, entre los 11, 19 o 20 años de edad. Ya no aplicamos ahí, Gerardo. Gracias a Dios. La pubertad es el final de la niñez. La pubertad implica cambios biológicos espectaculares, ¿verdad? Obviamente. Estos cambios son parte de un largo proceso y complejo de maduración que comienza incluso antes del nacimiento, y sus ramificaciones psicológicas pueden continuar hasta la adultez. Dependiendo de cómo vivamos la parte de la pubertad, cómo nos orienten, entre otros aspectos, pues nos puede afectar o nos puede beneficiar en la parte de la adultez. La pubertad es el resultado del aumento, ¿verdad?, ya hablándolo en términos médicos, en la producción de las hormonas relacionadas con el sexo, lo cual ocurre en dos etapas.
Y esta podría también ser pregunta de examen o pregunta para alguna actividad que nosotros podamos tener, que es la adrenarquía, que es la maduración de las glándulas suprarrenales, que comienza cerca de los 7-8 años de edad. Y en varios estudios, ¿verdad? En los varones y las niñas adolescentes, ¿verdad? Que ya sean o se opten, ¿verdad? Por tener una orientación homosexual o ya puede ser que sea heterosexual, ¿verdad? Recuerden, ¿verdad? Que su primera atracción sexual ocurre, ¿verdad? Cuando las personas tienen de 9 o 10 años. Antes de eso, todo, ¿verdad? En la mayoría de las escuelas, los niños a un lado, las niñas a un lado, que las niñas no se quieren relacionar con los chicos y los chicos no se quieren relacionar con las niñas. Ahí todavía no ha comenzado como la coquetería por parte de las niñas, ¿verdad? No han despertado la malicia, como decimos aquí en el país. Los chicos solo se preocupan por estar jugando fútbol, entre otras cosas. Dicen, ¿verdad? Sí, yo tengo novia, alardean, pero a veces es mentira. Porque en la misma cultura nos dice a nosotros, ¿verdad? Que entre más novias tenga un chico desde pequeño, ¿verdad? Va a ser el mejor hombre. Cosa que nada que ver. Luego está la parte de la gonadarquía, que aquí ya entra, ¿verdad? Físicamente la maduración de los órganos sexuales. Entonces, allá arriba, donde dice adrenarquía, podemos decir que son los órganos internos, ¿verdad? Que comienzan a segregar ese tipo de hormonas. Y ya en la parte de aquí abajo, en la gonadarquía, hablamos ya sobre la maduración de los órganos sexuales, ¿verdad? Ya todo es más visible, ya las niñas, ¿verdad? Comienzan a sentir pena, los chicos también. Y bueno, incluso aquí en el documento se hablaba bastante de todos esos aspectos físicos que cambian, ¿verdad? Vamos a tocarlos, eran bastantes, pero traté la manera de poderlos resumirlos un poquito, cosa que también no es malo hablarlo, dialogarlo ni recordarlo, porque esto hace que lo vimos nosotros, ¿verdad? Pero es importante que lo recordemos. Y vamos a ver algunos signos y secuencias, ¿verdad? De la pubertad y de la madurez sexual. Ahí está una niña, lo que ya les mencionaba, ¿verdad? La malicia comienza a aparecer, comenzamos a querer vernos como una referencia de la televisión, ¿verdad? Una modelo, alguna actriz, alguna persona en específico, en el caso de las mujeres. Queremos tener más de allá, menos de aquí, o un poquito de las dos cosas, ¿verdad? Entre otras cosas. Y ya hablando un poco, ¿verdad? No sé si logra verse la información de la paginita. Sí se ve, perfecto. La maduración de los órganos reproductivos, ¿verdad? Trae consigo el inicio de la menstruación en las niñas. No sé si tú ya sabes cómo se llama el inicio de su ciclo, la primera menstruación. ¿Sabes cómo se llama en las niñas? No. Menarquía, así se llama. Así se llama en la primera menstruación en las niñas, ¿sí? Luego, también comienza, ¿verdad?, la producción de espermatozoides en los niños. Y por aquí, siguiendo hablando de los chicos, ¿verdad?, la principal señal de madurez sexual en los varones, ya, ¿verdad?, buenos chicos, es la producción de esperma, ¿verdad?, en donde ya comienzan con las primeras evacuaciones o eyaculaciones, ¿verdad?, que esta se llama espermarquía. En las chicas se llama la primera menstruación menarquía y en los chicos espermarquía. Y ocurre a una edad promedio, ¿verdad?, de 13 años. Ahora por eso no nos sorprende que niños están siendo padres, ¿verdad?, y crían otros niños. Porque desde muy pequeños, debido a la sociedad, medios de comunicación y todo eso, pues han despertado mucho antes esta parte sexual, ¿verdad?
es imposible, ¿verdad?, que en esa etapa el niño despierte y encuentre es posible, perdón, que el niño despierte y encuentre una mancha húmeda o una marca endurecida sobre la sábana, ¿verdad?, que es el resultado de una polución nocturna o una eyaculación involuntaria de semen, mejor conocidos como los sueños húmedos, ¿verdad?, en los chicos. La mayoría de adolescentes... ¿Hola? Chulada, le digo. La mayoría de los adolescentes varones tienen estas eyaculaciones, ¿verdad? A veces en conexión con un sueño erótico. Esto no es necesario que un niño o que un adolescente, perdón, esté específicamente viendo un video de pornografía, ¿no? Esto es totalmente natural. Son cosas que como el cuerpo va cambiando, las hormonas están cada vez creciendo un poquito más, es normal que intente como desahogar todo aquello que lleva, ¿verdad? Entonces, la principal señal de madurez en los chicos es esta, ¿verdad? Donde ya pueden ver de que ahí ya puede quedar embarazada, ya pueden dejar embarazada a una niña. Y en las chicas es la primera menstruación, como ya te mencionaba, ¿verdad? La menarquía. Y este es un desprendimiento del tejido del recubrimiento de la matriz. Ahí ya comienza cada 28 días y ya hay la tortura para todas las mujeres hasta que se embarazan o hasta que les viene la menopausia, ¿verdad? Toda la vida vivimos con eso. Ocurre bastante tarde en la secuencia del desarrollo femenino, ¿verdad? Su tiempo de ocurrencia normal puede variar entre los 10 y los 16 años y medio. Hay chicas que son por antecedentes familiares, pueden desarrollar pues bien tarde. Luego, por ahí aparece un poquito sobre las características al lado izquierdo, sexuales primarias y secundarias, ¿verdad? Por ahí aparece que a los niños ya les comienzan a salir gallitos, ¿verdad? Porque ya la voz comienza a hacerles más grave. También comienzan a tener una musculatura como más desarrollada, ¿verdad? Se le ensanchan los hombros a los chicos y el desarrollo como tal y maduración de los órganos sexuales, donde ya se sabe que va cambiando, van creciendo y van sintiendo otro tipo de cosas. En las chicas, los más visuales, pues son el crecimiento de los senos, el desarrollo y maduración de los órganos sexuales, ¿verdad? Se ensanchan las caderas y también comienzan a crecer la parte de los órganos sexuales, ¿verdad? Entonces, estas características primarias son las que diferencian los dos sexos desde el día del nacimiento, ¿verdad? Y están relacionados con la reproducción, es decir, ¿verdad?, directamente con los órganos sexuales. Las niñas una vulva y los chicos con un pene y con los testículos. Las características sexuales secundarias, puede ser también pregunta de examen, son aquellas que no interceden directamente en la reproducción del ser humano, pero que también ayudan, ¿verdad?, a que se sepa cuál es la diferencia entre ambos sexos. En las niñas se produce un aumento de lo que hablábamos, ¿verdad?, de los órganos sexuales internos, como por ejemplo los ovarios, crece el útero, la vagina y los labios inferiores, ¿verdad? El ensanchamiento de las caderas, lo que ya mencionaba, la parte de los senos, los pezones también cambian, crece el vello púbico también en las axilas, aumenta el tejido adiposo de las chicas, aparece el famoso acné. Todos creo que hemos pasado por ese dichoso acné. En los chicos, pues aumentan de tamaño, ¿verdad?, el pene y los testículos, la voz se hace mucho más grave, tienen bastante testosterona, produce un desarrollo muscular que lleva consigo un desarrollo corporal, crece el vello también púbico en las axilas y por lo general todos los hombres se vuelven peludos. También crece la barba y aparece el acné. En cuanto a los chicos, estas son cositas que uno debe recordarlas y uno dice, tengo tiempo de no escuchar de estas
de todos estos temas, ¿verdad? Porque cuando iba al colegio, a la escuela, a todos los niños y niñas les da risa al principio, a otros les da pena. Y otros se enojan, ¿verdad? O otros lo ven quizás como pecado o como vulgaridad que se les esté hablando de esto. Y esto en realidad es educación sexual. Ahora vamos a hablar sobre el cerebro adolescente. ¿Me ayudas leyendo los 3 apartados, porfis? Gerardo. Hola, hola. ¿Me ayudas leyendo los 3 apartados que aparecen ahí? Muy bien, ahorita. El cerebro adolescente. 1. Procesan información sobre las emociones de manera diferente a la de los adultos. 2. Los cambios espectaculares en las estructuras cerebrales implicadas en las emociones, juicio, organización del comportamiento y el autocontrol ocurren entre la pubertad y la adultez joven. 3. Para comprender la inmadurez del cerebro adolescente, necesitamos examinar los cambios en la estructura y composición de la corteza frontal. La corteza frontal o el lóbulo frontal es el encargado de nuestra personalidad, o sea, la frente, ¿verdad? Obviamente, debido a las hormonas y a la parte social, como ya lo mencionábamos, que no queda ahí, ¿verdad? En una parte, ¿verdad? Apartado. Todas las emociones son diferentes a las de los adultos. ¿Por qué? Porque no hay madurez, ni emocional, ni a veces madurez, ya hablando la verdad, a nivel cognitiva. Entonces, a veces no tienen la capacidad de resolver problemas, por eso buscan ayuda o a veces se meten en más problemas, ¿verdad? Tienen que ver con el autocontrol, ocurren entre la pubertad y la adultez joven, o sea, antes de estar viejito, ¿verdad? Ahí es donde se van creando todo este tipo de esquemas mentales, como ya lo mencionábamos, que tienen que ver con las emociones, el comportamiento y entra el famoso autocontrol ahí, y lo que llamaban, ¿verdad?, de la corteza frontal. Ahora vamos a hablar, a mí en lo personal, cuando veía estos temas en la universidad me gustaba mucho, en donde hablábamos las partes del cerebro, veíamos un poquito de la neurología, ¿verdad?, de las partes del cerebro. Tenemos el sistema nervioso central y está el sistema nervioso periférico, ¿verdad? Nuestro sistema nervioso central tiene o está constituido por 2 partes, que es el encéfalo, el cerebro como tal, y la médula espinal, que es la que básicamente corre hasta nuestra espalda, ¿verdad? Esa es la médula espinal. Se conforma, ¿verdad? Como ya lo mencionaba, por esas 2 partes de el encéfalo y la médula espinal. Tiene 2 hemisferios, que es el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, y asimismo tiene 4 lóbulos. El lóbulo frontal, que tiene que ver con la toma de decisiones, la personalidad, la orientación, entre otros aspectos. El lóbulo parietal, que lo tenemos en la parte de arriba, como quien dice la mollera, ¿verdad? El lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Todos ellos albergan algún espacio, ¿verdad?, para la parte de la memoria, para el autocontrol, parte importante, ¿verdad?, para poder conocerlas como más a detalle. Todavía el cerebro podemos mencionar de que es tan complejo, en donde ya sabes tú qué es la sinapsis, y por ahí lo mencionaba el documento. Lo he escuchado, fíjese, pero no me la manejo muy bien. La sinapsis es la comunicación que tiene una neurona con otra neurona, o la información
que pasa una neurona a la otra neurona. Esa es la sinapsis. Y tenemos esa sinapsis alrededor de todo nuestro cerebro. Todavía hay estudios que dicen de que el cerebro humano, como ya lo mencionaba, es tan complejo que ni una persona, ni las personas más inteligentes, podemos llamar, ¿verdad?, han utilizado por lo menos el 10% de nuestro cerebro. No me imagino si utilizáramos el 25% de nuestro cerebro o el 50% de nuestro cerebro para poner en práctica algo, para construir o algo así. Imagínense, seríamos, puchica, a otro nivel. Si me permite, Nelsa, bueno, hay una película que no sé si usted tal vez la ha tenido la oportunidad de ver. Se llama Lucy. Y en esa película tratan más o menos algo como lo que usted menciona, la capacidad de que utilizar nuestro cerebro. Y bueno, en sí se desarrolla en que una mujer logra utilizar el 100% de su capacidad cerebral. Y bueno, puchica, sí, ahí le van dando desde que más o menos del 10 al 15 al 20, ya con el 25% ya es capaz de controlar algunas ciertas materias, con el 30, 40, ya incluso puede tener hasta control en la mente de otras personas. Y el 100% ya es, puchica, es consciente de su propio cuerpo, a como alterar su cuerpo y todo eso. Uy, bien chiva, la verdad, la película. Sí, sí, y si te fijas, lo han pasado a la ficción porque hay estudios que lo determinan. Entonces, a saber, a veces me pongo a pensar y yo digo, a saber qué cantidad o qué pequeño porcentaje utilizo yo de mi cerebro, ¿verdad? Porque es tan complejo y nos quedaríamos cortitos hablando sobre el cerebro. Entonces, estos son como los aspectos más importantes de él. Luego vamos con el desarrollo cognitivo, ahí hablábamos del físico, ¿verdad? Y ya entrándonos un poquito al desarrollo cognitivo. Ahí ya abordo un poco la parte de los autores que hemos estado viendo anteriormente, ¿verdad? En donde hablaba de Piaget, en donde habla un poco sobre las operaciones formales y que los adolescentes entran en lo que Piaget consideraba, ¿verdad?, como el más alto nivel de desarrollo cognitivo, ¿verdad?, las propias operaciones formales, cuando desarrollan la capacidad del pensamiento abstracto, cuando ya tienen la capacidad de poder decidir y de poder no solamente comprender la parte no solamente entender, sino que también de comprender lo que está sucediendo, ¿verdad? Este desarrollo, que en general ocurre aproximadamente a partir de los 11 años de edad, proporciona una manera nueva y más flexible de poder manipular la información. Este concepto acerca de las operaciones formales, como cúspide del pensamiento maduro, quizás sea demasiado estrecho. O sea, no han habido más investigaciones sobre eso, pero sugiere que los procesos de pensamiento en la adolescencia son más flexibles y variados. Es por eso de que a un adolescente, orientándolo de manera positiva, motivándolo, muchos esquemas mentales pueden cambiar. O una situación puede llegar a ser de beneficio para él o que no sea beneficioso para él, ¿verdad? Y podemos encontrar muchos casos. Un ejemplo claro puede ser algún tipo de discapacidad alrededor de si se rodea de personas positivas, motivadas y de personas que lo apoyen. Una persona con discapacidad puede llegar a ser un buen profesional, aunque esté en una silla de ruedas, aunque no tenga sus miembros inferiores, ¿verdad? Sus piernas. A otras personas que podemos ver si no tienen apoyo, no tienen desde la adolescencia, ¿verdad? Si no tienen orientación, los vemos pidiendo muchas veces en los semáforos, dando lástima, ¿verdad? Bueno, ese es un claro ejemplo. Entonces, ¿sí? Disculpe, vaya, en ese ejemplo que usted pone, una persona que puede tener todos sus miembros, todas sus capacidades motoras, al 100,
y otra persona que tenga así una discapacidad. Bueno, yo he podido observar en lo que tengo de vida, a veces una persona puede tener todo, eh, salud, puede tener dinero, posibilidades, y aún así es una persona infeliz. Pero también he logrado ver personas con este tipo de discapacidades que ríen, gozan, viven, bailan, cantan. Y la discapacidad para ellos no está en que se le falta una mano o le falta una pierna. Más bien dicho, ni se consideran discapacitadas hasta ese aspecto, que tienen una limitación en algunas cosas, pero ellos ven de alguna manera de desarrollar cómo van a poder llevar a cabo esos problemas. Pero, o sea, la cuestión es esta. Bueno, me imagino que ya debe haber topado con otro caso así, pero ¿qué hacer en una situación así? O sea, eh, ¿por qué tal vez una persona así tan, como digamos que alguien puede decir, este tiene discapacidad, pero aún así tal, ¿qué es lo que hace esta persona que sea así, de esa manera, tan contenta, tan viva? Y que lo que retiene a esta otra persona que tiene todas las posibilidades, no encuentra un sentido ni tan siquiera su día a día. La misma parte de los pensamientos, lo que ya estábamos mencionando, la motivación que una persona puede tener, el esquema mental que una persona puede tener, la discapacidad. Me encantó un lema que utilizaron una vez para unas olimpiadas para personas con discapacidad y decía, la única discapacidad está en tu mente, porque de donde inicia todo es en la cabeza, en el cerebro, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de discapacidades. Siento que se está escuchando ahí atrás. Compre papas. Gracias. Bueno, entonces, esa parte de ese tipo de discapacidades, pues lo que ya te mencionaba, ¿verdad? Si no tiene redes de apoyo, porque el hecho de que una persona necesite ayuda no solamente es ayuda física, ayuda económica, sino que también necesita palabra. Entonces necesita orientación y todo eso tiene mucho que ver. A una persona que sí le puede tener todo, pero como lo tiene todo, hace lo que quiere, nadie lo orienta, nadie le no le interesa pues a nadie básicamente toda esa parte. Entonces la madurez emocional y la madurez intelectual tienen mucho que ver ahí, dependiendo cómo lo tomen, cómo nos han educado. Porque si ha sido una persona que ha sido trabajadora desde el principio, le han enseñado a trabajar a pesar de su discapacidad y que pueda lograr algo más allá, eso es, se lo han infundido a una persona que lo tiene todo, que no le ha costado nada, ¿verdad? Ha podido poner un poquito de su esfuerzo y lo tiene todo, pues tiene que ver mucho la parte en cómo nos han inculcado, nos han educado. Luego va la parte del desarrollo del lenguaje. El uso del lenguaje en los niños refleja su nivel de desarrollo cognitivo. Por eso yo le digo que entre más nosotros leemos, ampliamos mucho más nuestro lenguaje. Los escolares son bastante competentes cuando utilizan el lenguaje, pero en la adolescencia trae consigo refinamientos adicionales, ¿verdad? Porque comienzan a escuchar. Antes que nosotros queríamos a saber de qué era Facebook, hay que hi-fi, ¿verdad? Que las palabras así, no utilizábamos el término de Apple, la palabra de por decirlo así, podemos mencionar, ¿verdad? O parafraseos así como palabras un poquito más técnicas y refinadas que los adolescentes, ¿verdad? Lo van adquiriendo porque lo van escuchando y les gustó cómo se escucha y lo van adquiriendo. Entonces el vocabulario continúa aumentando a medida que los materiales de lectura se vuelven más adultos. Lo que ya les mencionaba, ya no son tan, la princesita estaba feliz y puso una sonrisa, sino que va hablando de otro tipo de lenguaje, ¿verdad? Más formal. Para los 16 a 18 años de edad, la persona joven promedio conoce cerca de 80,000 palabras. Y con la llegada del pensamiento abstracto, ¿verdad?
los adolescentes pueden definir y analizar abstracciones tales como el amor, la justicia y la libertad. ¿Por qué? Porque un niño, dibujarle un corazón, va a saber, ay, qué romántico, qué bonito, ¿verdad? Ese es para él el significado del amor, un corazón. Pero ya en la adolescencia, un corazón, ¿verdad? Puede ser que el concepto de amor puede referirse a querer ser mi novia, ¿verdad? Te voy a tomar de la mano, te voy a dar un regalito. Y ya en la adultez ya es totalmente diferente, ¿verdad? Mamá, te voy a dar 100 pesos para que pagues la luz, por ejemplo. Ese es amor. Exacto. Entonces, ya ves que es el mismo ejemplo dividido en 3 etapas diferentes. Y así es como vamos dándole comprensión, ¿verdad? Ay, ya casi terminamos, Gerardo. Los cambios en la manera en lo que los adolescentes la información refleja la maduración de los lóbulos frontales del cerebro, lo que ya mencionaba. En el lóbulo frontal está la toma de decisiones y la parte de la personalidad. Las conexiones neurales, que son esa misma, o la comunicación de las neuronas, que son las sinapsis específicas que se podan, y las que se fortalecen dependen de la experiencia, lo que hablábamos. Porque alguien puede y porque alguien no puede. A esto depende de la experiencia. Que si yo antes no lo tuve, lo quiero tener y quiero esforzarme por hacerlo, ¿verdad? En consecuencia, el progreso en el procesamiento cognitivo tiene grandes variaciones en todos los adolescentes, por el ambiente en el que nos crecemos, porque tiene que ver el temperamento que heredamos, entre otras cosas. Por ahí también mencionaba la teoría de Colbert sobre el razonamiento moral. Y habla aquí en la parte razonamiento, la parte cognitiva y la parte moral, que tiene que ver con la sociedad en muchas ocasiones. Por ahí vamos a explicar que él tenía 3 estadios. Esto no se dice estadios, sino que se dice estadios. En el preconvencional, o en el primer estadio, está la etapa de la heterotomía y el individualismo, ¿verdad? Que inicia en la niñez. Lo que hablábamos, que está relacionado a las etapas que vimos, ¿verdad? De Freud y de Piaget. En donde tiene que ver el premio y el castigo, ¿verdad? Y las reglas del juego y los intereses que ellos van teniendo. En el estadio 2, que son los convencionales, ¿verdad? Donde la parte del deseo de aceptación está ahí, ya entrando a la niñez y adolescencia, podemos mencionar. Son las expectativas interpersonales, lo que a mí me comienza a gustar, ¿verdad? Cómo me relaciono, lo que a mí no me gusta, entre otras cosas. El sistema social y la conciencia, ¿verdad? Comienzo a ver con quiénes me quiero relacionar, con quiénes no me quiero relacionar, entre otros aspectos. Luego está en la parte de cumplir las expectativas, porque así lo hacen los chicos más populares y yo quiero llegar a ser popular, ¿verdad? Y lo realizo de esta forma. Y el sentido de responsabilidad. Y en el último es en los estadios post-convencionales, que ya después, ¿verdad? En donde ya hemos aprendido grandes principios morales, ¿verdad? Donde estamos ya en el contrato social, ya estamos adaptados a la sociedad, podemos decir que ya somos ciudadanos de la República, ¿verdad? Cuando cumplimos 18 años. Los principios éticos y universales que nos giran a tener totalmente la autonomía, en donde se defienden los derechos de la humanidad como tal, ya podemos pedir lo que queremos y no luchamos por ello, y la igualdad y el respeto auténtico. Vamos con el desarrollo psicosocial, ¿verdad? Esto es bastante. Siempre vamos a tener que hacer una retroalimentación con tus compañeros. La principal tarea de la adolescencia, dijo Erik Erikson, es enfrentarse a la crisis de identidad versus la confusión de identidad que se da en esta etapa, a fin de convertirse en un adulto único con un sentido coherente del yo y un papel valorado dentro de la sociedad. Aquí también hablaba, ¿verdad?, que todos los adolescentes resuelven las crisis de identidad de manera satisfactoria, ¿verdad? En donde
Habla sobre la fidelidad sostenida, la esperanza o una sensación de pertenecer a una persona amada, a los amigos o los compañeros. Aquí ya va el querer pertenecer, ¿verdad? El sentido de pertenencia hacia un grupo, hacia una persona, familia, entre otras cosas. Luego hablaba sobre las diferencias del género en la formación de la identidad. Todos los padres de familia somos los encargados de enseñarle eso a nuestros hijos. La escuela nada más es un refuerzo, pero nosotros somos los encargados de decirle, ¿verdad? Que el género es un constructo social. El sexo y el género son totalmente diferentes, porque el sexo es la parte de si es hombre o mujer, y el género es todas las cualidades que le atribuye la sociedad a una mujer o a un hombre por el simple hecho de tener ese sexo, ¿verdad? Que las mujeres solo tienen que estar en la casa, eso es un constructo social, solo porque se tiene que dedicar a sus hijos. Es un constructo social que los hombres pueden tener muchas mujeres, pero las mujeres no. Ese es otro constructo social. Solo porque es hombre, a él sí le aplauden que tenga miles de mujeres, pero una mujer no puede ser infiel, por ejemplo, porque ella ya la tachan de mala, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con este tipo de orientaciones. Por ejemplo, yo a mi hijo le estoy enseñando desde chiquito cómo se llaman desde ya sus órganos sexuales, ¿verdad? Entonces, yo le digo, ese se llama pene, le digo. Y él le dice, Pepe, le dice todavía, porque no puede hablar, ¿verdad? Pene, le digo. Luego le dice, népele. Y le digo yo, no, se llama pene. Y viene la tía, ¿verdad? Y le dice, no, ese se llama, pirinola, le dice. U otras cosas. Entonces yo le digo, no. Desde ya tenemos que comenzar a decirle cómo se llama eso. Porque una vez él comprendiendo en el aspecto físico y en el aspecto cognitivo, va más adelante poder saber, yo me voy a encargar de que él pueda cocinar y pueda hacer muchas otras cosas que quizás están mal vistas para los hombres, ¿verdad? Pero que en realidad ambos sexos pueden hacerlo. Entonces, todo esto es cultural. Luego viene la parte de la orientación sexual, ¿verdad? En donde se encuentra presente en los niños más pequeños. Es durante también en la adolescencia, ¿verdad? Y aquí se decide la orientación sexual que uno quiere tener, ¿verdad? Si queremos ser heterosexuales, si queremos ser homosexuales, si queremos hacia ambos sexos, pues ahí están. Y ahí aparecen todos, ¿verdad? Los que podemos llegar a tener. ¿De dónde se tiene información acerca del sexo, ¿verdad? Los adolescentes? Pues la obtienen principalmente de los amigos, de los padres, de la educación sexual en la escuela y en los medios. En la educación sexual en la escuela solo medio les hablan, medio les hablan, ¿verdad? De cómo se llaman sus partes y los chicos se empiezan a reír y las maestras comienzan a regañarlos. Y los medios de comunicación, que ahora los niños de 10 años ya tienen celulares. En las novelas también se da ese tipo de cosas, ¿verdad? En películas también. No hay película ahora que podamos decir que no lleve alguna escena sexual implícita. Los adolescentes que pueden hablar acerca del sexo con sus hermanos y hermanas y con sus padres se encuentran en mayores probabilidades de tener actitudes más positivas acerca de las prácticas sexuales seguras. Al quien le dice, niño, no hables de eso porque eso es pecado. Un niño, no seas chuco, vea, qué pícaro es este niño que solo de eso quiere andar hablando. Desde ahí estamos mal. Porque lo ven mal. Por desgracia, ¿verdad? La mayoría de los adolescentes obtienen una gran parte de su educación sexual, lo que hablábamos, de los medios, ¿verdad? Y eso hace que sea una visión distorsionada de la actividad sexual, ¿verdad? asociada
a la diversión, a la emoción de un momento, a querer saber, ¿verdad? Que yo tengo 3 o 4 bichas, al peligro y también a la violencia. Rara vez mostrando los riesgos del sexo desprotegido. ¿Cuáles son las dificultades que puede llegar a tener, ¿verdad? Si toma estos riesgos, pues 2 preocupaciones súper graves. Contraer una enfermedad de transmisión sexual o el embarazo no deseado, ¿verdad? A veces vemos niñas y niños metidos en un gran problema por una calentura, como decimos todo. Luego, perdón, en ese aspecto es bien curioso, bueno, compartirle algo personal. Bueno, sí, prácticamente he pasado por esa etapa, bueno, la mayoría de los hombres pasamos por esa etapa en la que somos más hombres y tenemos más mujeres. Entonces, y bueno, mezclado con fiestas, alcohol, relajo, entonces al final uno se anda por aquí, uno razona, hace esto, hace lo otro. Bueno, pero la cuestión es que ya hasta, que es unos 3 4 años, más o menos, sí, ya más o menos asentando cabeza, y por algo así. La cuestión es de que con la pareja que tengo actualmente, bueno, tranquilos y todo, bien sereno, moreno. Y la cuestión es que ya pensando de una manera más centrada, ¿verdad? Tratando de formalizar una relación. Pero fíjense que me quedaba porque también ¿sí? Entonces, pero sentí ese miedo. De tanto que he andado bloqueando, ¿será que no estaré qué con SIDA o cuál, qué sé yo? Pero, y con aquel temor decidí hacerme la prueba, pero por el bienestar de mi pareja, pensando, bueno, no voy a hacer de algo Sí, y claro. entonces, pero bueno, gracias a Dios negativo. La cuestión es de que ya después cuando uno, ¿qué tal si hubiera estado infestado? Ya pensando, tratando de analizar la situación, pero ya cuando era que demasiado tarde. Entonces, prácticamente en cuanto a estas enfermedades, es poco lo que la educación que se está dando. No sé, hay algunas instituciones que, por ejemplo, tratan de abarcar estos temas, pero es bien difícil. Quizás algunos lugares no dan el espacio como para hablar abiertamente de este tipo de problemas. Sí, exactamente. Recuerda que la parte cultural no nos permite. Esa parte es la parte más difícil, en donde en Estados Unidos, por ejemplo, siempre hay embarazo, ¿verdad? Pero en la secundaria, que es el bachillerato de aquí, ¿qué es lo que les dicen, verdad? Mejor o no tengan nada, y si tienen algo, pues protéjanse. Les enseñan cómo poder ponerse un condón, entre otras cosas, y aquí nada. Aquí si usas un condón, definitivamente no sos hombre, vea. Entonces todas esas cosas sexuales al final, las de educación sexual, no son como que buenísimas, para decirlo, ¿verdad? En educación sexual nos Vaya, falta mucho. en cuanto a eso, una pregunta, vaya, nosotros, bueno, yo en mi caso estoy para la educación. Si en alguno acá, bueno, yo creo que más o menos las materias que podrían ir algo referente con eso, tal vez podría ser ciencia. Bueno, no, sí, sí, también en muchas materias podría, por ejemplo, sociales también. Sí, La y no cuestión, es no perdón, necesariamente en cualquier materia, porque es matemática, tengo que ver números. ¿Qué tal si se te acerca un chico o una chica a preguntarte o a decirte no, algo? así de manera personal, sí, sí, es que está bien. No, pero yo me prefiero como tocar una clase en la cual se pueda hablar con respecto a esto. ¿A qué o en qué grado o en qué edad cree usted que es Desde conveniente ya pequeños, empezar a aclarar? desde No, pequeños. ajá, ¿En, vaya, pero en por qué ejemplo, grado? Desde tercer grado. vaya, por ejemplo, porque desde pequeños podemos decir, a veces pueden ser temas en la casa, que tal vez si en la escuela se ponen a hablar, de allá viene, digamos que el niño llegó a la casa y le dijo, mira mami, el maestro habló sobre esto.
De allá viene la madre o la padre, molestos, indignados de que han estado Sí. tratando el tema. Entonces, que están muy chiquitos, que no tienen que hablar de esto. Entonces, o sea, no tendría por qué ser problema esto, ¿verdad? Sí, pero como recuerda de que nosotros pensamos así porque quizás hemos crecido en un ambiente en el que quizás ha sido un poco abierto a hablar de ese tema, pero y los padres de estos niños que estuvieron cerrados ante todo eso, si son religiosos, entre otras cosas. Entonces, no podemos comparar porque es diferente el ambiente. Y es más Entonces, complicado con ellos que son cerrados. ajá, La idea ahí, antes de enseñarle a los chicos, es reunir a los padres y decirles que se les va a hablar o se les va a dar una charla de concientización, entre otros aspectos, porque ahí tendría que ser para ellos en casa reforzaran. Nosotros enseñáramos lo básico, pues porque no vamos a estarle diciendo tan específico, ¿verdad? Es como cuando la pregunta que hacen los niños, ¿de dónde vienen los bebés? Hay niños de estar preguntando eso, te lo tontera. Pregunta, dicen los papás. Sí, entonces sería, la concientización sería para los padres primero. Tiene razón, así sería una manera en la cual pues